Los relojes inteligentes Huawei Watch 3 y Watch 3 Pro debutaron hace un par de semanas como parte del gran anuncio de Harmony OS 2.0. La serie Watch 3 viene como un dispositivo portátil inteligente que ofrece llamadas independientes sin la necesidad de un smartphone. La diferencia entre la versión normal y la Pro es el diseño, los materiales de construcción y la duración de la batería. El Huawei Watch 3 Pro tiene un cuerpo de titanio bastante premium y una correa estándar de 22 milímetros. La verdad sí se ve increíble. Los relojes de lujos tienden a pesar mucho, pero esta variante tiene un peso total de solo 63 gramos sin la correa. Incluye una correa de goma y una de metal en la caja, por lo que puedes personalizarlo para que se pueda ajustar a casi cualquier ocasión. Pero, si eso no es suficiente, es bastante fácil y económico comprar correas adicionales que se ajusten a tus necesidades. La pantalla de 1.43 pulgadas y el cuerpo de 48 milímetros en sí son bastante grandes y pueden ser demasiado para muñecas más pequeñas. El bisel alrededor de la pantalla táctil está dividido en 24 secciones que indican las 24 horas del día, pero tiene poco uso práctico con la mayoría de los fondos de pantalla. El botón en el lateral también está hecho de titanio. Funciona para desplazamiento entre opciones y como botón para selección. También se le puede configurar una acción predeterminada al botón. Por defecto viene asignada la opción de entrenamiento, pero también puede ser música, contactos o incluso App Gallery. La gran actualización que Huawei ha hecho con el Watch 3 Pro en comparación con el Watch GT 2 Pro es el sistema operativo. Ahora el nuevo modelo ejecuta Harmony OS 2.0 y aporta profundidad a las funciones ya existentes. En cuanto al diseño, Huawei lo ha mantenido simple y solo aumentó la fuente para que coincida con la pantalla más grande, ya que los iconos son los mismos. Gracias a la integración del reloj inteligente al ecosistema Harmony, es compatible con la asistente de voz Celia, que funciona como Siri o Alexa. Para que funcione, debes tener el Watch 3 Pro conectado a internet, ya sea a través de Wi-Fi, Bluetooth o la eSIM interna. Las aplicaciones precargadas ya son bien conocidas por los usuarios de Huawei, y para los que no lo son aún, estamos hablando de frecuencia cardíaca, seguimiento del sueño, mediciones de oxígenos en sangre y ejercicios de respiración. El Watch 3 Pro puede vivir por sí solo sin una tarjeta SIM en absoluto. Otra característica interesante es Drain, que reproduce un ruido agudo para expulsar cualquier líquido de la cavidad del altavoz. Finalmente, Huawei ha decidido darte la opción de tener tus aplicaciones en una cuadrícula o en una lista. El primero ofrece poder ver más aplicaciones de una sola vez, y la lista aporta una sensación de orden, aunque el desplazamiento es necesario y puede ser demasiado si hay muchas aplicaciones instaladas. Otro cambio importante que Huawei ha hecho en su departamento de dispositivos portátiles es cómo se conecta el reloj al mundo. En los últimos años, al menos desde que la compañía ha estado usando el sistema operativo Lite, la conectividad se limitó a Bluetooth y GPS. Ahora todo ha cambiado. El Watch 3 Pro admite conectividad Wi-Fi, viene con NFC en los mercados globales y puede conectarse a una red móvil por sí solo. También hay un módulo eSIM en el interior que permite clonar la tarjeta SIM del teléfono inteligente a través de la aplicación Huawei Health. Respecto a esta eSIM, el único obstáculo es que el operador debe permitir que el cambio se produzca a través de códigos QR patentados, por lo que no todos, según el país, podrán tener un reloj inteligente independiente listo para usar.